que tiene derecho a un abogado, y el abogado de Mujer a Mujer está aquí con nosotros, a quien le damos los buenos días, el licenciado Julio Cegueda. ¿Cómo está? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Siempre contento de compartir con ustedes en Canal 33 y con la gente que nos está viendo. Muy buenos días. Y bueno, ahora que esta época se presta para este tema durante todo el año, pero sobre todo en esta época, porque muchas personas dicen, vamos a aprovechar los descuentos, sí, vamos a aprovechar la época para comprar, pero tienen que estar pendientes de cómo utilizan sus tarjetas. Exactamente, sí, es un tema bastante complicado e importante, como ustedes lo dicen. Entramos a una época de alto consumo desde el fin de semana pasado, sí, hay mucho ejercicio comercial y además de este ejercicio comercial aumenta también el riesgo de que haya algún tipo de afectación, algún tipo de mala intención de personas que quieran alterar los datos de las tarjetas de crédito, copiarlas y utilizarlas de manera fraudulenta. Por eso es importante que vayamos conociendo cuáles son los derechos y las maneras de protegernos en este sentido. Primero, entender cómo funcionan las tarjetas de crédito, porque puede ser muy fácil adquirirla y muy rico comprar y que solo la pasen. Nada menos me encontré a alguien en un centro comercial conocido y me dice, ay, es que es tan rico que pasen la tarjeta y que la deslice y poder comprar todo eso que yo había querido. Pero ojo, mucho cuidado. Sí. Primero entender, porque sí entendemos cuando pasa y nos dice aprobado, pero ¿qué pasa a la hora de pagar? ¿Cuándo debemos pagar para no caer en mora? ¿Cuánto es lo que tenemos que pagar? O el pago mínimo, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Aquí vamos a encontrar dos cosas grandes en el mercado. Sí. Tarjetas de débito y tarjetas de crédito. La tarjeta de débito va a ser aquella que me va a permitir a mí utilizar un dinero que yo ya tengo disponible en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta corriente, ¿verdad? Entonces, ahí no tengo yo que preocuparme porque lo que yo gaste es lo que yo tengo disponible. Sí, es ¿verdad? Como llevar el efectivo. Es como llevar el efectivo, exactamente, ¿verdad? Y por otro lado, digamos... Duele menos la tarjeta de débito que pagar en efectivo, pero es el dinero que tengo. Depende mucho de cómo la utilicemos, porque precisamente en la tarjeta de crédito no va a ser el dinero nuestro, sino que va a ser dinero del banco. Pero si yo pago antes del mes, antes de la fecha de pago, yo no voy a tener que pagar intereses. Entonces, casi si yo estoy disciplinado, si yo soy ordenado, casi va a ser lo mismo que si yo estoy utilizando mi propio dinero. Ay, pero detengámonos ahí, licenciado, porque no sé, yo no termino de entender también, porque a veces dice, mire, me toca hoy pagar la... No, mañana le toca, pero quiero pagar hoy. Pero no permiten porque esos intereses los bancos no lo van a perder. Entonces es como si yo pagara antes, igual pasó con la cuota de un vehículo. Yo pagaba antes de la fecha, pero me acumuló intereses de los días que faltaban para la fecha de pago. Claro, sí. Lo que sucede en un crédito normal es que como los cálculos son de día a día y son saldo diario, si yo pago, por ejemplo, me tocara todos los días 20 y yo en un crédito digo, no, voy a pagar antes, voy a pagar el día 15. Y en el siguiente mes, efectivamente, yo pago el 20, del 15 del mes anterior al 20, no hay 30 días, sino que hay 35 días. Entonces, eso quiere decir que la cantidad de intereses que yo pago es un poco más, aunque me haya ahorrado intereses en el mes anterior por haber pagado antes. Eso es en un crédito normal, pero en una tarjeta de crédito lo que sucede es que yo tengo otro concepto diferente, que es una de las particularidades de la tarjeta de crédito, que se llama saldo bonificable. ¿Qué es esto del saldo o el interés bonificable? Que si yo pago antes de la fecha de pago, cualquier cantidad de intereses que yo tuviera que pagar sobre esa cantidad de dinero que yo he gastado, me lo devuelve el banco, no me lo cobra. Por ejemplo, imagínense que la fecha de pago fuera el 20 de diciembre. Entonces yo empiezo a hacer una cantidad de compras en estos días y acumulo, por ejemplo, $100 de dinero de compras que yo he hecho, que el súper, que la gasolina, que una cantidad de cosas. Entonces, esos $100, imagínense que yo los hice este fin de semana. El día 1 de diciembre, por ejemplo, hice una serie de compras. Entonces, del 1 de diciembre al 20 de diciembre hay 20 días que tendrían que devengar una cantidad de intereses, ¿verdad? Pero si yo pago antes del 20 de diciembre, esos intereses que se hubieran devengado, el banco a mí me los devuelve, no me los cobra. Si yo pago totalmente la cantidad que yo haya gastado. O sea, si yo no dejo ni un centavo de saldo pendiente en la tarjeta de crédito, no me van a cobrar intereses, ¿verdad? Independientemente que yo pague, imagínense, pago el 10 de diciembre
O digo yo, bueno, yo gasté el domingo, entonces el lunes voy a ir a pagar lo que yo gasté. En ese caso yo no voy a pagar nada de intereses porque no va a quedar ningún saldo pendiente en la tarjeta de crédito. Claro, ese es en el caso, por ejemplo, que las personas utilizan las tarjetas de crédito, porque si usted utiliza esa tarjeta de crédito, pues tiene algún descuento adicional. Por ejemplo, las personas están pendientes de esto en algunos establecimientos y compra con tal tarjeta de crédito, le hacen un descuento. Y entonces pueden utilizarla para esto y pagar el siguiente día, como lo decía el abogado. Pero para las personas que no saben manejar las tarjetas de crédito, es ahí donde se generan los problemas. Exactamente, y ahí es donde una compra se puede volver bastante más cara de lo que nosotros hubiéramos pensado. Las tarjetas de crédito son uno de los servicios financieros más caros en el mercado. Eso quiere decir que tienen las tasas de interés más grandes con relación a otro tipo de créditos. Por ejemplo, es muy común que una tarjeta de crédito clásica, digamos, que es la que va a estar en la base de la pirámide de este tipo, de estos segmentos, ¿verdad? Por el tema del monto que pueda estar autorizado, puede tener una tasa de interés de alrededor del 40%. Lo que quiere decir que si yo gasto $100 y me tardo un año en pagar esos $100, yo voy a pagar no $100, sino que $140, ¿verdad? Por la tasa de interés que se puede estar generando en este sentido. Por eso es importante que tratemos de utilizar, como bien lo decía, la tarjeta de crédito como un medio de pago y no como un medio de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a utilizar la tarjeta únicamente para aquellos gastos que yo tengo el dinero disponible en efectivo. Por ejemplo, si la persona dice, no, yo voy a utilizarla para el súper, para poder acumular los puntos, porque tengo un porcentaje de descuento, lo que fuera. Y entonces yo ya sé, por ejemplo, que todas las veces que yo voy al súper a la semana voy a gastar $25. O sea que son $100 al mes que yo ya tengo que tener presupuestado para el supermercado. Entonces esos $100 yo los aparto, los gasto con la tarjeta de crédito y antes de la fecha de pago le llevo esos $100 al banco para que no me generen ninguna cantidad de intereses. ¿El banco tiene obligaciones con los tarjetavientes? Sí. ¿Cuáles son estas Sí, obligaciones? es bien interesante porque en septiembre de este año se reformó la ley del sistema de tarjetas de crédito y se incluyeron unas obligaciones bien interesantes que favorecen a las personas. Hay algunas otras que quedaron en el tintero y que van a seguir siendo discutidas en asamblea, pero hay algunas que ya quedaron vigentes. Número 1, una vez que la persona hace una compra, el banco está en la obligación de notificarle de alguna manera al tarjetaviente que esa compra efectivamente se ha realizado. Y esto debe haber un mecanismo, por lo menos uno, que sea gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la reforma, muchos bancos le decían a uno, mire, fíjese que nosotros tenemos un servicio que cada vez que usted haga una compra le va a caer un mensajito de texto en el teléfono. Si usted quiere ese servicio, le cobramos una comisión para brindárselo. A partir de septiembre de este año, ese servicio de notificación es gratuito, ¿verdad? Puede haber 2, 3 servicios diferentes. A partir de septiembre. A partir pero de septiembre. Antes lo hacían y no le preguntaban a uno. Claro, no le preguntaban, No le preguntaban, simplemente era caía la una notificación y uno dice, ay, qué rico, ya estoy enterada de que yo hice la compra y eso es registro para mí, estoy tranquila. Sí, lo que no sabía pero le que me lo cobraban. en el cobraban, estado no de lo cuenta, sabía. sí, había también una suerte de contratación encubierta, ¿verdad? Porque precisamente la gente no se daba cuenta, cosa que podía ser denunciada ante las instancias competentes, pero a partir de septiembre ese servicio es gratuito. Claro, el banco le puede decir, mire, además de mandárselo por teléfono, le vamos a mandar un correo electrónico, le vamos a mandar otro tipo de notificaciones, pero de todas las notificaciones, por lo menos una debe ser una opción gratuita para el tarjetaviente, ¿verdad? Ese es su derecho, ¿no? Ese es su derecho. A partir de septiembre de este año, ese es un derecho que las personas que tenemos tarjeta de crédito tenemos. ¿A dónde se refleja eso? ¿En el estado de cuenta? Y la vez pasada hablábamos también de que no tenemos la cultura de leer los estados de cuenta. Yo no los leo, solo veo lo que me toca pagar y ya. Y no veo qué es lo que me están cobrando. No debería de decirlo. Exactamente, no. Tenemos que tener la costumbre de revisar el estado de cuenta porque ahí es donde van a aparecer todas las cosas que nos están cobrando a nosotros. Y uno puede decir, sí, aquí hay un cobro del súper, es cierto, esto yo lo hice, gasolinera también, yo lo hice, tal, pero, por ejemplo, puede de repente aparecerle a la persona un cargo de una compra en el exterior, en el extranjero. Es decir, no, si yo no he viajado, yo no hago compras en línea, esta transacción no me corresponde, esto yo no lo he hecho. Haber comprado aquí y pongámosle una gasolinera que está identificada con un nombre, pero nosotros en el lenguaje normal la conocemos por otro y decimos, pero yo nunca he ido a comprar ¿Cuál ahí. es? Sí, yo nunca, y cuando hablamos decimos, no, es que esa sucursal se llama tal. Ah, ya me acordé. Y ya uno cae en la estar cuenta, como, ¿verdad? exacto. Pero si encontramos una transacción que nosotros no reconozcamos, al recibir el estado de cuenta, empiezan a contar 90 días
para que la persona pueda interponer una reclamación sobre esa transacción que uno, o una comisión, por ejemplo, un seguro, de repente, que vamos a ver que ese es otro tema que ha sido reformado también en la ley, que ahora los seguros no pueden ser seguros parciales o seguros incompletos. Pues sucedía mucho que antes la persona adquiría un seguro, sucedía el evento, por ejemplo, un fraude o la muerte del tarjetaviente, y los beneficiarios trataban de activar el seguro y le decían, no, mire, lo que pasa es que el seguro es por $1,000, pero las deudas son por $2,000, entonces solo le vamos a cubrir la mitad. Eso ya no se puede. La ley dice que cualquier seguro que se comercialice tiene que cubrir el total de las obligaciones que tenga la tarjeta de crédito para que no vaya a quedar nada pendiente. Ahora, si yo encuentro, como decíamos, en el estado de cuenta, un seguro, por ejemplo, que yo no haya contratado, una comisión de algún servicio que a mí ni me han contado de qué se trata, entonces yo tengo 90 días para poder hacer ese reclamo al banco, después de que yo recibo el estado de cuenta. Pasados esos 90 días, se entiende que yo he aceptado esas transacciones que aparecen ahí, ¿verdad? Y yo ya voy a perder el derecho de poderlas reclamar. Una vez que yo presento este reclamo, el banco tiene 30 días para hacer el análisis en el caso de transacciones nacionales y 120 días en caso de transacciones internacionales para pedir, por ejemplo, el voucher, ver si está firmado, ver, por ejemplo, una auditoría del sistema informático para ver si hubo presencia de los números de seguridad, si tienen certificados de seguridad, hacen una serie de investigaciones. Y al final de esos 30 días o 120, dependiendo si es nacional o internacional, el banco da una resolución. Esa resolución puede ser favorable para el tarjetaviente o desfavorable, que le digan, sí, mire, no se preocupe, ya lo identificamos, aquí hubo un tema de una clonación, le bloqueamos la tarjeta, le cambiamos el plástico, hacen una serie de cosas, ¿verdad? Y la persona no se va ya con ningún problema. Pero puede ser también que el banco diga, no, mire, fíjese que según nuestra investigación, sí hubo presencia, sí se realizó o no es favorable para el usuario. En ese caso, la persona, desde el momento que le notifican esa respuesta, tiene 3 años para presentar su reclamación ante la Defensoría del Consumidor. Sí. Y hablando de la Defensoría del Consumidor y de estar pendientes no solo de los estados de cuenta, sino también de pagar la cantidad que tienen que pagar, saben que la Defensoría del Consumidor ha dicho que hasta agosto de este año, 829,750 tarjetas, casi 1 millón de tarjetas circulan en El Salvador, y de estas casi medio millón de personas tienen deudas por estas tarjetas de crédito. El punto, lo que siempre dicen, es saber manejar, saber pagar a tiempo para que no se generen intereses, porque los intereses de las tarjetas de crédito son muy altas, más que un crédito normal. Exactamente, sí, estábamos diciendo, por ejemplo, ¿Cuánto interés ahorita de una tarjeta de crédito? Decíamos, los segmentos más bajos pueden andar alrededor del 40-50% de tasa de interés anual. Probablemente haya tarjetas de crédito más baratas cuando ya se va subiendo el segmento, cuando va disminuyendo el riesgo de la persona que es tarjetaviente, pueden llegar al 20%, por ejemplo, de tasa de interés. Sin decir quizás nombres, la persona podría averiguarse qué banco me ofrece la mejor tasa de interés, claro, porque tengo entendido que hay algunos bancos que... Sí, acá. Entonces uno dice, no, mejor me averiguo y este es el que mejor tasa de interés me ofrece y más beneficios también, es válido, ¿no? En términos generales, si vemos el global de los productos, las tasas de crédito de las casas comerciales van a ser las más caras. Por ejemplo, una tienda por departamentos que tenga su tarjeta de crédito, esas suelen ser los productos más caros. En segundo lugar, vamos a encontrar tarjetas de cooperativas, por ejemplo, que también tienen tasas de interés relativamente más caras. Y por último, las más baratas van a estar en los bancos. Pero hay otras 3 maneras de ver esas tasas, pero ya las vamos a comentar. Creo que hay una llamada. Sí, porque Claudia está en la línea y quiere saber también. Bienvenida, buenos días a De Mujer a Mujer. Buenos días. Claudia. Buenos días. Hola, buenos días. Yo hablo de Ciudad Merliot y me interesa mucho el tema que está porque nos beneficia a todos. Sí. Tengo 2 preguntitas. La primera es que de esos vouchers que no firmamos. Que son pago rápido. Ya estuvo, no firma, solo se va sin firma el voucher, sí, ¿verdad? Sí. Y lo otro es que si es obligación el seguro de fraude de las tarjetas, porque llaman. Bueno, es un beneficio, pero yo quisiera saber si es obligación. Eso sería. Okay, muchas gracias. Claudia, buen muchas día. Gracias a usted, igualmente. Sí. Buenísimo, me encanta esta pregunta, fíjense, porque siempre que nosotros damos estos talleres para las empresas, sobre todo para las MIPES, siempre les hacemos esta recomendación. Este tema del pago rápido, pues está bien, la ley no lo prohíbe, que haya un tema de pago rápido, pero quien pierde en ese caso, quien pone el riesgo, es
el comercio afiliado, porque el artículo 36 y 39 de la ley del sistema de tarjetas de crédito le da a los comercios afiliados la obligación de identificar a la persona que está haciendo la transacción. Entonces, al no pedir la firma, lo que están haciendo es asumir el riesgo. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si una persona ve en su estado de cuenta y dice, ve una transacción que yo no reconozco, la reclama, el banco lo que va a hacer es pedirle el voucher al comercio afiliado, el comercio afiliado le va a mandar un voucher sin firma, y luego le va a decir el banco, mira, este voucher sin firma, Pero si está no te lo permitido, respaldo. no importa que no tenga la firma, porque ya se sabe que hay pagos rápidos. Para el tarjetaviente. Para el tarjetaviente, esa es una ventaja, eso está bien, le va a facilitar la compra, tal, pero el riesgo se lo lleva el Ahora, comercio uno como, afiliado. como cliente siente bien rico. Te firma, no, es pago rápido. Ay, qué bueno. Ok, Dios. Sí. Tenemos llamada. Tenemos llamada, Neri. Adelante, buenos días. Hola, Neri, Aló, buenos buenos días. Buenos días. Mary, Fíjese Mary, de buenos que días. le quiero consultar al licenciado. Sí, Mary, adelante. Mi inquietud es de que fíjese que hace poco falleció mi esposo. Entonces nosotros no sabíamos que tenía varias tarjetas. ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos. Falleció el esposo y tenía varias Bueno. tarjetas. ok. Entonces yo quiero saber de que como él falleció, quiero saber de esas tarjetas de que nos han venido unos estados y como si él ha fallecido, nosotros, como no somos deudores, siento que no lo debemos de pagar. Pero nos están mandando los estados de cuenta y yo ya les dije de que él falleció. Pero la vez pasada que fuimos, me acompañó mi hija y a ella le están llamar y llamar. Y ella no puede responder porque tampoco La deudora. estudia. Todavía no ha salido de la universidad, entonces yo quiero saber de qué podemos hacer. Ok, Una Mary. pregunta de que Una nos cuelgue. pregunta, Mary, para usted. ¿Su esposo dejó algunos otros bienes, una casa, por ejemplo, vehículos, cuentas de banco, dejó alguna otra cosa? Sí, la casa. La casa. ¿Y ustedes han iniciado el proceso de aceptación de herencia? ¿Perdón? ¿El proceso de aceptación de herencia lo han iniciado? Sí. Sí, lo han iniciado. Va, perfecto. Ahora mismo le comento algunas Gracias, cosas Mary. en línea. Bueno, precisamente ahí es donde entra en juego el tema de los seguros, ¿verdad? Si la tarjeta tenía un seguro de vida, ¿verdad? Que es lo normal, y la persona notifica el fallecimiento, el seguro de vida es el que tiene que entrar en ese caso a responder por el saldo que haya quedado pendiente, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero hay muchas personas que de repente decimos, no, fíjese que yo seguro de vida no lo quiero cancelar, no lo quiero pagar. Entonces, en ese caso, es como una deuda de cualquier otro tipo, ¿verdad? Que entra en la masa de bienes de la persona. Y cuando la persona fallece, los derechos y las obligaciones los adquieren los herederos, siempre y cuando hayan terminado el proceso de aceptación de herencia. Y además, los abogados que hacemos este tipo de trámites, normalmente le recomendamos a las personas que acepten con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se admiten las deudas que no superen los bienes que el deudor haya dejado, ¿verdad? Si las deudas son mayores que los bienes, entonces la porción que excede, esa queda fuera de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, cosas importantes en este caso. Número uno, que su hija no esté preocupada porque ella no es deudora, ¿verdad? Ella no tiene ningún tipo de obligación. Ella directamente tampoco tiene ninguna obligación mientras no sea declarada heredera definitiva. Además, seguramente es beneficiaria. Además, Y si es beneficiaria, seguramente, no puede pasar al hecho de deudora. No, tiene obligación así es. de. No, ahí lo que hay que revisar es si la persona tenía o no tenía el seguro activado en la tarjeta de crédito. Y si lo tenía, pues eso tiene que cubrirlo el seguro y no tienen por qué cobrárselo a ella. Usted lo mencionaba y no sé si entendí, que los seguros médicos o de vida, hay personas que los pagan con su tarjeta de crédito. Sí, también Entonces, es alguna posible. pregunta lacerante, ¿usted como abogado recomienda que un seguro médico, un seguro de vida se pague con una tarjeta de crédito? Sí. Porque a veces estos seguros dan la oportunidad de pagar anual Claro. o semestral. Entonces uno dice, bueno, voy a recoger el pisto Exacto. para Sí. pagar la cuota que ya sé que me toca en Y tal uno mes. va difiriendo la premia en el tiempo. Miren, esto es la misma respuesta que para cualquier tipo de compra con tarjeta de crédito. Si usted tiene el dinero, haga la compra con tarjeta de crédito. Pero si usted está pensando en financiarse un seguro, busque mejor otro tipo de mecanismo. Por ejemplo, muchos seguros, justo como lo mencionas, no le cobran a uno toda la prima anual de una sola vez, sino que le permiten a uno comprar o pagar mensualmente, ¿verdad? Mensualmente, semestral, Semestral, anual, ¿verdad? Entonces es mejor tratar de buscar una opción que no le genere a uno intereses. Claro. Pero si, por ejemplo, uno dice, no, lo voy a comprar tasa cero, por ejemplo, que es muy común, ¿verdad? Lo pago tasa cero con la tarjeta y en algún mes yo no tengo el dinero y caigo en mora. ¿Qué es lo que sucede? Que esa compra tasa cero se va al saldo de la tarjeta de crédito como
como una compra normal y empieza a generar intereses, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de compra que sea, lo recomendable es hacerla solo si tenemos el dinero disponible en efectivo. Para pagar inmediatamente después de hacer la compra. Tenemos a Ana en línea también. Buenos días, Ana. Buenos días. Fíjense que mi consulta es con respecto a que yo tenía mi tarjeta de crédito y ahora en el mes de noviembre, al inicio yo la entregué y la cancelé totalmente. Pero fíjese que yo tenía 68,000 puntos. Yo quiero saber si esos puntos los perdí porque la verdad que eran míos, porque yo me los gané al haber consumido esa cantidad de dinero. Y no preguntó, Ana. ¿Mande? No preguntó. No, en el banco le pregunté a una de las cajeras ahí y me dijo, no, ya los perdió. Pero ¿por qué si eran míos? Le dije yo, realmente son míos porque yo me los gané. No, ya los perdió, me dijo. Entonces yo quiero saber algo en forma como para poder ir y reclamar. Pues. Claro. Ok, bueno, gracias, Ana. Justamente en estos temas hay que revisar el reglamento de redención de millas, puntos o cualquier tipo de cosa que la tarjeta vaya acumulando. ¿Y esto va en el contrato cuando usted...? Ese es el punto, que normalmente no está en el contrato, sino que es un documento aparte que las personas deberíamos conocer. Entonces la persona, para poderse enterar de esto, puede también acercarse a la Defensoría y a través de ellos puede obtener esa información. Y si no, decir, mire, la voy a cancelar, pero antes quiero ocupar los puntos y después la cancelo. Para evitar el rollo de ir, venir y andar. Ese es uno de los temas que se ha reformado en la ley, el artículo 14, que nos da la posibilidad de presentar la solicitud de terminación. El banco tiene ahí la obligación de entregarnos en 24 horas la cancelación y en 5 días los finiquitos. Y ahí es el momento para informar a la persona cualquier condición que pueda quedar pendiente. Ok, desde Santa Ana, saludos hasta allá, nos habla Oscar, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Sí, solamente una consulta, que yo actualmente ahorita estoy pagando un préstamo, pero supuestamente cuando uno firma el contrato se paga un seguro de deuda. Sí. Que al fallecer supuestamente el que está querido queda cancelada la deuda, por lo tanto no queda pronto ni un familiar a uno pagando, que queda cancelada. Y la otra pregunta sería de que conforme al seguro de vida que uno está pagando, si las aseguradoras en verdad responden. Solamente muy amable. Con el seguro de vida que está pagando, si la aseguradora realmente responde. Sí, definitivamente que si hay un seguro en medio de este tema, hay una responsabilidad, ¿verdad? Y la ley de sociedades de seguros, en el artículo 99, da un proceso. En el caso de que, por ejemplo, una aseguradora quiera alegar una preexistencia o alega cualquier tipo de condición para limitarse, digamos, la responsabilidad de pagar una serie de coberturas, ¿verdad? Y el trámite que hay que hacer es ante la superintendencia del sistema financiero. La persona llega, dice, miren, no me quieren pagar este seguro que yo tenía. La superintendencia llama a la aseguradora y hace un proceso para asegurar el pago. Como él decía, este seguro de deuda, sí, si la persona fallece y todo, para que quede saldada la cuenta, sí, ¿cuál es el trámite que tiene que hacer el familiar? Sí. Si sabe, bueno, ya mi pareja tenía su seguro de deuda y ahora yo voy a hacer el trámite, ¿cómo se hace? Lo que tiene que hacer es llevar la partida de defunción, ¿verdad? A la oficina de atención al cliente que tenga la entidad, informarles del fallecimiento y empezar a llenar los formularios para hacer la solicitud de la cobertura. Y es importante saber que este tema del seguro de deuda no es otra cosa más que un seguro de vida con la póliza cedida a favor del banco, ¿verdad? Entonces funciona exactamente igual que cualquier seguro de vida, es decir, que se activa precisamente cuando ya tenemos el registro, la partida de defunción de la persona, y eso es lo único que uno necesita para llenar el formulario y comenzar con ese trámite. Siempre es importante estar pendientes de estas cosas para pues llevar los trámites en regla, obviamente, y hacer el llamado para que si usted tiene una tarjeta de crédito, pues la sepa utilizar y luego no se vea en problemas económicos. Muchos dicen las tarjetas de crédito es mejor no utilizarlas para temas de consumo, sino específicamente tenerla ahí por si usted tiene alguna emergencia en un caso específico, como para poder utilizarlo de una salida en específico. Y emergencia no es un par de zapatos. Sí. Justamente, sí. Bueno, para muchas mujeres puede ser. Están los datos del licenciado en pantalla, el teléfono directo también para que usted le pueda llamar y nuevamente gracias, siempre un gusto verlo. Para servirles. Vamos a la pausa.